Buenos días. Mi nombre es Ignacio Durán, soy profesor de la Escuela de Negocios. ¿Ya? Me presento brevemente, sé lo que están pensando. No tengo 18 años. Y qué bueno que no me afecté. Pero bueno, soy profesor de la Escuela de Negocios en temas de estrategia y comportamiento organizacional, y justamente mi tema de investigación es justamente temas de responsabilidad social y sostenibilidad corporativa. ¿Qué hago acá entonces? Justamente una de mis especialidades y una de mis líneas de investigación tiene que ver con la medición de estos temas, ¿ya? Y eso es un poco a lo que me dedico todos los días. Entonces, básicamente, esta presentación está enfocada a explicar un poco la metodología que nosotros como ente técnico hemos desarrollado para proponer una medida de sostenibilidad corporativa. Como bien acaban de decir, efectivamente, ninguna medida es perfecta y por ende siempre existe, obviamente, un constructo teórico, que en este caso es la sostenibilidad corporativa, y nosotros nos intentamos aproximar a ese constructo a través de una metodología que es justamente esta, ¿ya? ¿Cómo nace esta metodología? El primer aspecto, disculpen la elección de colores, no sabía que se iba a ver así, pero yo les voy contando porque, bueno, me la sé de memoria, así que no importa. Pero bueno, entonces, ¿cómo parte esta metodología? Esta metodología parte con una revisión de los 3 indicadores bursátiles más importantes de sostenibilidad en el mundo, que son básicamente el Dow Jones Sustainability Index, el Financial Times ST4Good y el KLD 400, ¿ya? De hecho, consistentemente en las investigaciones, el KLD, que es el último que está ahí, el que más se tiende a utilizar porque es el más fácil de medir y el que más se usa en las empresas norteamericanas. De hecho, si ustedes leen los estudios que tienen que ver con desarrollo social, medioambiental, la mayoría están centradas en este indicador porque es muy fácil de medir y mide 24 aspectos sociales y medioambientales de la empresa. Entonces, la gran parte de las investigaciones están ahí. Sin embargo, de todas maneras, hicimos una revisión de los 3 para ver cuáles son las metodologías más utilizadas en Estados Unidos y en el mundo. ¿Cuáles son los aspectos que más nos centramos? Bueno, obviamente los criterios con que se evalúan, cuáles son las variables que miden y segundo también cómo se mide, ¿ya? Cuál es la medición y la ponderación de cada variable y la metodología justamente de recopilación de información, de muestreo y finalmente de procesamiento de datos. ¿Ya? Entonces, una cosa son los índices bursátiles que propone justamente el mundo sobre cómo se mide la sostenibilidad corporativa y otra cosa son la forma sistemática en que las empresas reportan información. Dentro de esos métodos que existen para reportar de manera sistemática la información, tenemos varios estándares. Por ejemplo, el GRI, el Global Reporting Initiative, los estándares AA, por ejemplo, los ISO, el Pacto Global, que Transporte Bolivia, por ejemplo, mencionaba en el video, y finalmente las líneas de la OCDE. Curiosamente, es el primero, el GRI, el estándar que más investigación tiene y que más se debe utilizar por la rigurosidad, por la profundidad y por la cantidad de indicadores que tiene en justamente las 3 dimensiones más importantes que generalmente se tiende a asociar con sostenibilidad, que es económica y o gobernanza, social y medioambiental. Entonces, por eso, aunque miramos todas, está básicamente basado en el GRI, consistente con lo que hicimos el año pasado. Entonces, básicamente, ¿en qué está estructurado este PowerPoint? Primero, básicamente, discutir un poco el contexto nacional y qué son cosas importantes de Chile. Después, cuál es el instrumento justamente que nosotros hemos diseñado. Cómo vamos a determinar la muestra de las empresas. Después, la recolección de datos. Después, cómo vamos a hacer el análisis cuantitativo de los datos. Después, el análisis cualitativo, que básicamente es lo que se le entrega al jurado. Y finalmente, bueno, un poco de discutir un poco el jurado, que va a ser el ente que finalmente va a tomar la decisión al respecto. ¿Ya? Entonces, no se preocupen porque es una lámina por cada uno, así que les prometo que no los voy a aburrir. Okay. Esperaba más risa de eso, no importa. Excelente. Entonces, ¿qué son importantes del tema del contexto nacional? Obviamente, generalmente se tiende a asociar que en países en vía de desarrollo existe un poco más de menos reporte y menos información al respecto. Sin embargo, curiosamente, Chile en la región tiende a ser un poco la excepción. De hecho, una de las primeras empresas que reportan GRI en América Latina es una empresa chilena, Codelco, empresa chilena y estatal. Entonces, justamente, otra razón por qué nos enfocamos en la GRI. Entonces, justamente, los indicadores GRI nos permiten justamente medir aspectos de gobernanza sociales y medioambientales de una manera relativamente objetiva y generalmente auditada dependiendo de la empresa, ¿ya? Y este es justamente un aspecto que a SOFOFA y a la empresa obviamente le interesa, ver una medición de la sostenibilidad de la empresa. ¿Ya? ¿Cuáles son las variables a tomar en consideración? ¿Cómo se diseña este instrumento? Bueno, este instrumento fue diseñado por mí,
en mi tesis, básicamente, pero básicamente el instrumento tiene 3 dimensiones, ¿correcto? Justamente son las dimensiones que se tienden a sacar del formato de informe GRI. Esto es un poco distinto porque generalmente GRI lo agrupa por económico, medioambiental y social. Sin embargo, nosotros lo hemos ordenado un poco distinto y hemos metido algunas cosas que GRI mete en social, como por ejemplo temas anticorrupción, en temas de gobernanza. Así que atención con esa diferencia. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque justamente la dimensión gobernanza, consistente con los indicadores bursátiles que le mencioné al principio, estos que están acá, el Dow Jones, el KLE, etcétera, ellos tienen una dimensión de gobernanza. De hecho, por ejemplo, los que a lo mejor lo están acostumbrados a trabajar con información de Bloomberg deben conocer el ESG, Environmental Social Governance Index, que justamente es una aproximación de la calidad de reporte en justamente estas 3 dimensiones. Entonces, ¿cuáles son básicamente las que mide cada cosa? En gobernanza mide un poco el mínimo, que es un poco lo que cada empresa tiene que cumplir. Primero, la distribución de plata, si la empresa es sostenible a largo plazo en términos económicos, políticas anticorrupción y todo lo que tiene que ver con cumplimiento de prácticas legales en el país. Así que básicamente tiene competencia leal, si es que no ha tenido problemas, por ejemplo, de competencia anticompetitiva y ese tipo de cosas. Entonces, un poco el piso de la sostenibilidad. Lo que tiene que hacer es sostenerse económicamente y cumplir con la ley. La segunda dimensión, que es la dimensión medioambiental, tiene que ver justamente con el impacto que tiene la empresa para operar en términos medioambientales. Por ejemplo, cuáles son los materiales que usa, cuánto agua usa, cuánta energía usa, medida en kilojulios, por ejemplo, cuáles son sus efluentes, cuánto de eso lo reciclan, cuánto son las emisiones equivalentes de CO2, etcétera. En general, estas son las variables que son mucho más variables de medir porque son mucho más objetivas. Yo puedo calcular, y generalmente GRI así lo muestra, cuántos metros cúbicos de agua, por ejemplo, reciclo y cuántos metros de cúbicos de agua efectivamente saco del mar, saco del río, etcétera. Y finalmente está la dimensión social, que tiene que ver generalmente con temas de comunidades, temas más de grupos de interés cercanos a la empresa y también de los empleados. Por ejemplo, la salud y la seguridad laboral, cuánta gente ha fallecido, cuánta gente se ha accidentado, cómo se gestiona el capital humano, cómo ustedes gestionan la diversidad y la igualdad dentro de la empresa, cuántas demandas, por ejemplo, han tenido por temas de derechos humanos y cuál es el impacto que ustedes han tenido en la comunidad local. Entonces, como ustedes pueden ver, es una medida bastante holística de cuáles son justamente de los indicadores principales de la sostenibilidad. Entonces, la gracia es que si una empresa, por ejemplo, tiene algún tema un poquito débil, obviamente puede compensar con su trabajo en las otras dimensiones. Entonces, es una medida holística global de la sostenibilidad corporativa como se entiende hoy en día en el mundo. ¿Ya? Respecto a la muestra, bueno, la muestra va a depender justamente de la cantidad de empresas que participen, ¿ya? Obviamente la idea es que participe la mayor cantidad de empresas posible y también está relativamente restringido a las empresas que reportan bajo el estándar GRI. Sin embargo, aquellas empresas que no reportan bajo el estándar GRI, de todas maneras pueden participar, pero van a tener que buscar información que las empresas que tienen GRI ya tienen recopilada y ya tienen medida. La idea es que para este año, como es el premio 2016, ustedes utilicen información de la gestión del 2015, y eso es importante, para que por favor usen esa información, ¿ya? Entonces es importante de la gestión de 2015. ¿Por qué recalco este punto? Porque de repente, dependiendo del ciclo que tenga la empresa, pueden tener años corridos de por ejemplo, no sé, del 2014 o 2015. Lo importante es que sean indicadores que sean de la gestión del año 2015. ¿Ya? Respecto a la recolección de datos, bueno, a cada empresa se le asignará un link único. De esta forma no tienen que llenar la información todo de una, que fue un poco las cosas que más incomodó el año pasado. Que entonces básicamente todas las empresas tienen cada uno un link, entonces pueden un día llenar una cosa, otro día llenar otra, y así sucesivamente lo pueden ir haciendo en el tiempo y en el plazo estipulado. Lo puede hacer hasta distintas gentes, así que justamente no es una persona la que está indicada. La idea es que obviamente sigan el estándar GRI, porque como les dije, es el estándar más riguroso y que tiene más información, justamente nos permite aplicar esta metodología. Y de todas maneras, aquellas empresas que no tengan informes auditados, la idea es que en la parte cualitativa de la evaluación se haga una verificación de las respuestas para ver si que efectivamente la información es verídica. No es que desconfiemos de usted, pero es que justamente para hacer el premio lo más transparente posible. Y finalmente, en el caso de que una empresa no reporte, obviamente la idea es que nosotros como ente evaluador, o quien sea, SOFOFA o quien sea, pueda justamente verificar si es que esa información es verídica o no.
Respecto al procesamiento de datos, que es la parte un poco más mejor árida, básicamente, bueno, la idea entonces es medir cada uno, o sea, buscar una forma de medir en cada una de las dimensiones que yo le acabo de decir, gobernanza, medioambiental y social. Entonces, ¿cómo hacemos esta cuestión? Lo hacemos de la siguiente forma. Lo que nosotros hacemos es primero hacer un percentil relativo al desempeño de todas las empresas que están participando en el premio. ¿Por qué un percentil? Porque básicamente esa es la metodología que los indicadores bursátiles que les mostré al principio generalmente tienden a usar. En vez de medir una sostenibilidad como una medida absoluta, de decir esta es la empresa más sostenible del mundo y esta es la menos sostenible del mundo, es una medida de sostenibilidad relativa entre las empresas que están participando. ¿Correcto? Entonces, por eso es que lo importante es medir un percentil relativo entre ustedes. Una vez que se tenga el percentil en cada uno de todos los indicadores que nosotros le estamos pidiendo, se evalúa un promedio ponderado de cada uno de los indicadores y eso nos permite decir, bueno, cuál es la empresa que tiene el mejor desempeño global y cuál es la empresa que tiene el mejor desempeño por dimensión, entiéndase, gobernanza, social y medioambiental, ¿ya? Esa es un poco la metodología, también se podría haber sumado, ¿ya? Es un tema básicamente para seguir un poco los índices bursátiles que se usan en el mundo, que es básicamente el percentil versus promedio. Perdón, percentil y promedio. Y después, finalmente, una vez que tengamos rankeada la empresa en base a sus percentiles y veamos cuál es la más sostenible y la menos sostenible de un punto de vista cuantitativo, la idea es pasar a un análisis cualitativo para ir un poco al detalle de la información. Ver básicamente un análisis de medios y que, por ejemplo, aquella empresa que esté en los top 5 haya tenido algún problema en el último tiempo, haya tenido algún escándalo, haya tenido alguna acusación, haya tenido algún problema de cualquier índole que pudiera afectar a algunos de los indicadores en el último tiempo, eso también se toma en cuenta en el análisis cualitativo. Generalmente se hace una escala de 1 a 5, tipo Likert, por ejemplo, en que, por ejemplo, 1 es si que, por ejemplo, no tiene alguna controversia y 5 sí que en realidad no tiene ningún problema y por ende puede seguir en los 5 empresas top de cada cosa. Una vez que tengamos la parte cuantitativa y la parte cualitativa, toda esta información no lo elegimos nosotros el ganador. Entonces nosotros solamente evaluamos y hacemos una especie como de ranking. El que en definitiva elige justamente el ganador es un jurado imparcial, tercero, ¿ya? Y que va a elegir en base a todos los antecedentes que nosotros como ente técnico les mostramos, ¿correcto? Entonces, nosotros, ¿qué le vamos a pasar al jurado? Les vamos a pasar, obviamente, la parte quanti, la parte quali, y una breve reseña de la empresa para que sepan a qué se dedican, un poco los trabajos que ustedes han hecho para alcanzar y mejorar en las variables de gobernanza social y medioambiental. Y después el jurado va a decir, oye, dado todo lo que hemos leído, decidimos que esta empresa o esta empresa o esta empresa es la que gana global y en cada indicador en particular. ¿Ya? Y eso básicamente. Si alguien tiene una duda, muchas gracias por su tiempo y si alguien tiene una duda, estoy feliz de responderla. ¿La respondemos inmediatamente, te parece? ¿Ningún problema? Sí. Tiene su micrófono ahí a la mano por si quieren hacerle alguna pregunta a Ignacio. De todas maneras, les cuento que durante todo el proceso hay un sitio disponible en el cual ustedes las preguntas que manden son respondidas de forma abierta. Es como una licitación. O sea, si usted tiene alguna pregunta sobre cómo relleno tal cosa, manda la pregunta y la respuesta, y la pregunta y la respuesta son publicadas para todos, para el beneficio de todos. Pero aprovechando que está Ignacio acá, les invito a plantear las dudas que tengan. Por favor. ¿Se me puede contar la empresa? Muchas gracias, Felipe Lira, de Tres Montes Luchetti. Me parece muy interesante el que hayas mencionado esta comparación, digamos, entre GRI y Dow Jones, Sustainability Index. ¿A qué conclusión llegan ustedes? O sea, ¿cuál sería lo sustancial que diferencia una fórmula de medición a la otra, digamos? Lo que pasa es que generalmente son dos cosas distintas. El Dow Jones generalmente es un índice bursátil que agrupa justamente los precios de acciones y otras variables de mercado, básicamente, de las empresas que el Dow Jones considera como las más sostenibles y las que coloca ahí, ¿correcto? Y el GRI lo que es una forma de reportar sistemáticamente información contable más allá de lo económico. Entonces, básicamente, una cosa es la metodología que usa Dow Jones, que es parecida a la que nosotros presentamos, que básicamente tenemos ciertas variables y la hablamos en base a percentiles y después promediamos para ver cuáles son las que incluimos en ese índice bursátil. Y el GRI en realidad no mide un indicador per se. Lo único que hace es decir, tú como empresa, si quieres ser GRI y quieres ser parte de nuestro grupo, tienes que reportar en base a estas cosas. Y esas son las reglas.
O eres parte o no eres parte, porque esto es voluntario. Entonces, un poco lo que hace este indicador es un poco mezclar los dos mundos. Mezclar el hecho que las empresas que en Chile generalmente tienen GRI y por ende tienen toda esta información disponible, y hay una metodología, por ejemplo, la del Dow Jones o el KLD, que ya está disponible, y un poco utilizar las dos cosas para generar una metodología que sea contingente al contexto nacional. Eso un poco. ¿Satisfecha la duda? Muchas gracias. ¿Preguntas? No sé si había una pregunta allá o alguien simplemente estaba, sí, impulsado por la... Ahí sí, perfecto. Hola, José Manuel Morales de MMC Consultores. Tengo una pregunta y una observación. La pregunta es, ¿qué indicadores están ocupando para medir el tema de gestión de diversidad? Creo que una dimensión súper importante, sobre todo en Chile, que en el fondo las empresas tienden a armar equipos de trabajo muy similares en las profesiones, en los géneros, en las edades. Entonces creo que una dimensión súper interesante. Me gustaría que comentara un poco cómo la están midiendo. Y lo segundo, que tiene que ver con la dimensión innovación. Obviamente un modelo, una simplificación de la realidad, no se pueden tener todas las dimensiones y todos los indicadores, pero creo que una variable súper importante en los tres niveles, en la parte económica, para innovar en modelos de negocio, en la parte social, para relacionarse con la comunidad, y la parte medioambiental, temas de eficiencia energética, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ven ustedes la innovación dentro del mapa que están construyendo? No, la observación en realidad tenía que ver con el tema de la innovación, en el fondo. No es una pregunta, sino más bien Sí. cómo lo están viendo. Voy a partir al revés, porque creo que la primera es un poquito más simple de explicar. ¿Cómo mide la innovación? No existe un indicador de innovación per se. ¿Qué es lo que hace el GRI? Generalmente en cada dimensión incluye variables de avance en cada tema. Me explico. Hay, por ejemplo, un indicador que dice cuánta agua usaste este año. No sé, 10.000 metros cúbicos. Perfecto. El indicador siguiente lo que te va a decir es cuánta agua ahorraste con respecto al año pasado por todos los procesos que has hecho para innovar o para cambiar justamente. Entonces, generalmente lo que se hace es que esos indicadores se toman por juntos, entonces tú el agua que ahorraste, tú un poco te descuenta lo que tú utilizaste, entonces en realidad el agua que tú usaste se netea. ¿Por qué? Porque justamente está reflejando el hecho de que tú, aparte del agua que tú usaste, es agua reciclada de tu propia empresa. Entonces, en ese sentido, ¿qué hace el indicador? Al incluir eso, te hace más amigable con el medio ambiente, porque en términos netos usaste menos agua de un afluente de fuera de la empresa. Eso, por ejemplo, en temas de medio ambiente. En temas sociales, generalmente tienden a ser temas más como dinámicos. Por ejemplo, ¿has tenido algún problema de derechos humanos o de corrupción o algo por el estilo en el último año? Entonces, generalmente, como este tipo de indicadores son longitudinales, la idea es que la mejora o cualquier innovación que tú vayas haciendo se vea en el tiempo. ¿Ya? Obviamente, cuando tú haces este tipo de análisis que es de corte transversal, no lo vas a poder ver de esa manera. ¿Ya? Eso básicamente. Pero estoy de acuerdo que efectivamente el GRI como indicador, como reporte, no tiene un indicador que diga innovación. No. Lo mide a través de la innovación frente al medio ambiente, frente a sociedad. ¿Correcto? Y de economía, en el área de gobernanza, te diría que básicamente no tiene. ¿Ya? Es una limitación. Y respecto al tema de diversidad, generalmente incluir la variable social tiene que ver con, por ejemplo, qué porcentaje de tus operaciones están con políticas de inclusión y diversidad. El 100%, 50%, 20%, y justamente el detalle de cómo han sido ese tipo de política. Te doy un ejemplo. Yo formaba parte de la Fundación Iguales, entonces básicamente ese tipo si tú tienes, por ejemplo, capacitaciones de ese tipo de fundaciones, son ese tipo de cosas que se incluyen en este tipo de reportes para decir, oye, atención, todos nuestros trabajadores tienen, por ejemplo, capacitaciones de diversidad sexual, entonces en realidad nosotros estamos intentando justamente no discriminar, y esto se refleja en el hecho de que tenemos 0 denuncias por discriminación este año, por ejemplo. Entonces es así como generalmente se tiende a medir.